Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con mi jefe a cambio de ascensos y regalos caros. Pero él lo descubrió todo, me expuso con pruebas crueles y me convirtió en la mujer más odiada de Internet. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila, tengo 28 años, y hasta hace poco vivía lo que mucha gente llamaría un matrimonio perfecto. Rafael, mi esposo, y yo vivíamos en la Ciudad de México, en un pequeño departamento que pudimos comprar después de años de ahorro y sacrificio. Él es ingeniero civil, siempre dedicado a su trabajo y estudios, y tenía una forma tan cariñosa de tratarme que mis padres decían que me había sacado la lotería al casarme con él. Pero, aunque en el papel nuestra vida parecía estable, por dentro yo me sentía cada vez más sofocada por la rutina. Crecí soñando con viajes, ropa de marca y cenas en restaurantes famosos, pero nuestra realidad eran cuentas ajustadas, vacaciones sencillas y regalos modestos. Con el tiempo, empecé a sentir que mi brillo se apagaba, como si me hubiera vuelto invisible para el mundo. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística, un puesto que nunca me emocionó demasiado, pero que pagaba las cuentas y me mantenía ocupada. Fue ahí donde conocí a Vicente, mi jefe directo, un hombre de 46 años, siempre impecablemente vestido, con autos costosos y una forma de hablar que destilaba confianza. Desde el primer día me trató con una atención diferente, elogiando no solo mi trabajo, sino también mi apariencia. Al principio pensé que era mera cortesía, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más en sus miradas. Vicente estaba casado y tenía 2 hijos, pero tenía fama de galán dentro de la empresa. Evitaba involucrarme, porque sabía que aquello no terminaría bien. Sin embargo, poco a poco mi curiosidad fue creciendo, junto con un extraño deseo de que él me notara. En esa misma época, Rafael comenzó a trabajar en un proyecto grande fuera de la ciudad, y pasaba la semana entera lejos de casa. Yo me quedaba sola, yendo y viniendo del trabajo, cenando sin compañía, con la sensación de que nadie me veía. Fue en ese vacío que Vicente empezó a ocupar espacio. Me invitaba a comer, me decía que yo merecía puestos más altos, que tenía potencial para crecer rápido. Poco a poco empezó a mezclar esas conversaciones profesionales con comentarios sobre cómo una mujer bonita como yo no debía conformarse con una vida común. Yo reía, intentaba cambiar de tema, pero en el fondo esas palabras me movían algo por dentro. El primer regalo llegó un día en que me quejaba de que mi bolso se había roto. Al día siguiente, Vicente apareció en mi escritorio con uno nuevo, de una marca cara que siempre había soñado tener, y me dijo: «Considéralo un incentivo para que sigas brillando». Dudé, pero lo acepté. Cuando se lo conté a Rafael, mentí diciendo que lo había comprado en una liquidación. Esa fue la primera mentira, y, viéndolo en retrospectiva, el comienzo de todo. Después vinieron perfumes importados, invitaciones a eventos e incluso un bono extra que, según él, había conseguido para mí. Todo envuelto en halagos, miradas prolongadas y un encanto calculado. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero cada vez que Vicente me trataba como si fuera especial, lo olvidaba todo. Me sentía poderosa, deseada, viva. Y esa sensación empezó a pesar más que la culpa. Cuando me di cuenta, ya estaba esperando las invitaciones, ya me arreglaba con más cuidado los días que sabía que él estaría en la oficina, ya imaginaba cómo sería si me entregaba por completo. Así fue como la frontera entre lo profesional y lo personal comenzó a desvanecerse, y la historia que voy a contar ahora tomó vida. Las cosas cambiaron por completo una tarde lluviosa de jueves. Yo estaba sola en la oficina, terminando un reporte atrasado, cuando Vicente apareció con 2 tazas de café y dijo que quería hablar sobre mi futuro en la empresa. Se sentó frente a mí, me miró a los ojos y habló con una seriedad que me hizo temblar. «Camila, tú eres mucho más que este puesto. Yo puedo abrirte puertas, pero tienes que estar dispuesta a confiar en mí». Esa frase se quedó martillando en mi cabeza. Sabía que no se trataba solo de trabajo. Era una invitación disfrazada, y parte de mí quería escuchar el resto. Empezó a incluirme en reuniones que no eran de mi área, a pedirme opinión en decisiones importantes y a llevarme a almorzar afuera, donde el ambiente era siempre relajado pero cargado de insinuaciones. Vicente sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me colocaba en situaciones donde me sentía valorada, indispensable, y siempre aprovechaba para recordarme que cada día brillaba más. Con el tiempo, empecé a sentirme parte de un juego que no me atrevía a detener. El momento que selló el cambio fue un evento corporativo en un hotel de lujo. Rafael estaba de viaje y yo no veía problema en asistir. Durante el cóctel, Vicente me presentó a varios contactos importantes,
siempre con la mano apoyada ligeramente en mi cintura, como si quisiera marcar territorio. Al final de la noche, cuando los invitados se fueron, insistió en que subiera a la suite donde estaba hospedado, diciendo que quería mostrarme unos documentos. Sabía que no era sobre trabajo, pero subí de todos modos. Ahí dentro, el tono cambió. Me habló de cómo me veía como una mujer especial, de cómo podía darme una vida diferente, llena de oportunidades y comodidad. Intenté decirle que estaba casada, pero él respondió con una sonrisa tranquila. Camila, no quiero destruir nada. Solo quiero que descubras lo que mereces. Fue en ese momento que mi resistencia comenzó a ceder. Esa noche no pasó nada más que una conversación larga e intensa, pero fue suficiente para que regresara a casa con la mente y el corazón revueltos. Ya no veía a Vicente solo como mi jefe. Se había convertido en un espejo distorsionado de lo que yo creía merecer. Alguien admirada, deseada, puesta en un pedestal. En los días siguientes, me descubrí buscándolo todo el tiempo. Las miradas en los pasillos se alargaban, los roces de manos duraban más, y las conversaciones estaban cada vez más llenas de dobles sentidos. Empecé a escoger mi ropa pensando en cómo reaccionaría él, y cada cumplido que me daba funcionaba como un combustible adictivo. Rafael notó cambios sutiles, ropa nueva, más tiempo arreglándome, un brillo distinto en los ojos, pero yo siempre tenía una excusa lista. Lo que no me daba cuenta era que la línea entre la fantasía y la acción real ya estaba prácticamente borrada. Había dejado demasiado espacio para que Vicente entrara, y él sabía exactamente cómo aprovecharlo. El siguiente paso ya estaba formándose, y yo, aunque sentía un peso en el pecho, no estaba intentando impedirlo. Al contrario, estaba creando las condiciones perfectas para que sucediera. El día que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. Era un lunes, y la oficina estaba más vacía de lo normal porque parte del equipo había viajado a una conferencia. Vicente apareció en mi escritorio a media mañana y dijo que necesitaba que revisara unos contratos importantes antes de que terminara el día. Como el material estaba en su computadora, me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué, cerró la puerta, lo que me provocó un escalofrío inmediato. Intentamos hablar de trabajo, pero la conversación pronto perdió el rumbo. Empezó a hacer preguntas personales, sobre mi vida con Rafael, sobre cómo era la rutina en casa, y yo, sin darme cuenta, comencé a abrirme más de lo que debía. Me escuchaba con atención, como si cada detalle importara, y eso me hizo bajar la guardia. Me habló en un tono casi susurrante, diciéndome que yo merecía más atención, más reconocimiento, más todo. Y entonces, sin pedirlo, tomó mi mano. Yo no la retiré. Nos quedamos en silencio por unos segundos, como si esperáramos una señal que ya había sido dada hacía tiempo. Vicente se acercó, y cuando me di cuenta, estábamos besándonos. No fue un beso apresurado ni furtivo, fue lento, seguro, como si quisiera dejar claro que ya no había vuelta atrás. A partir de ahí, el resto ocurrió como si fuera inevitable. La tensión acumulada por semanas explotó, y aunque dentro de mí había un grito pidiendo que me detuviera, el deseo y la sensación de poder fueron más fuertes. Cuando salí de la oficina, me temblaban las piernas y mi mente era un torbellino. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer. En los días siguientes, la dinámica cambió por completo. Vicente comenzó a invitarme a reuniones privadas con más frecuencia, siempre buscando pretextos para que estuviéramos solos. Yo empecé a inventar horas extra para justificar mi ausencia en casa, y Rafael, ocupado con su trabajo fuera de la ciudad, no hacía muchas preguntas. El riesgo, que debería asustarme, solo parecía volver todo más emocionante. Era como si cada encuentro fuera un secreto que me ponía en un juego donde yo sentía que tenía más control que nunca. Pero la verdad era que el control ya no era mío. Vicente sabía exactamente cómo mantenerme atrapada en esa red. Regalos, promesas de ascensos, palabras que alimentaban mi ego herido. Y yo, aferrada a esa ilusión, me iba alejando cada vez más de lo que era real y valioso en mi vida. Los mensajes entre nosotros empezaron a ser más atrevidos, cargados de insinuaciones, y hasta las llamadas de trabajo tenían un tono distinto. Lo que más me sorprendía era lo fácil que me resultaba mentirle a Rafael. Inventaba reuniones, cenas con compañeros, cursos inexistentes. Cada mentira parecía abrir más espacio para que me hundiera. Aún así, me convencía de que solo estaba aprovechando una oportunidad y que podría parar cuando quisiera. Pero en el fondo, ya estaba adicta. No a Vicente como persona, sino a la sensación que me daba, de importancia, de ser especial, de vivir una vida que siempre creí fuera de mi alcance.
El primer encuentro físico fue solo el inicio de una serie que vendría después, y cada vez que pasaba, sentía que una parte de mi antigua vida se desmoronaba. Pero yo no estaba lista para enfrentar eso. Quería más, y Vicente sabía que no retrocedería tan fácilmente. Después del primer beso y el encuentro que siguió, parecía que un nuevo mundo se había abierto para mí. Vicente y yo encontramos un ritmo casi natural para mantenerlo en secreto. Usábamos la hora de la comida, pequeñas reuniones inventadas e incluso viajes cortos de trabajo como pretexto para estar juntos. Él siempre parecía saber cómo crear las condiciones perfectas para que nada llamara la atención. Los regalos empezaron a ser más caros y atrevidos. Un reloj de marca, zapatos importados, un fin de semana en un resort bajo la excusa de una capacitación corporativa. Yo, que siempre había soñado con vivir rodeada de lujos, sentía que por fin estaba experimentando aquello que veía en redes sociales. Pero junto con esa sensación, comenzaron a aparecer las primeras grietas. Rafael volvió a pasar más tiempo en casa y empezó a notar los cambios. Veía que yo estaba más distante, más pendiente de mi apariencia y menos interesada en pasar tiempo juntos. Lo mencionaba de forma ligera, pero en sus ojos había una sombra de desconfianza. Yo desviaba la conversación, cambiaba de tema, inventaba explicaciones, y él, tal vez por no querer creerlo, las aceptaba. En el trabajo, aunque intentábamos mantener las apariencias, algunas personas empezaron a mirar demasiado. Surgieron comentarios en los pasillos, insinuaciones veladas que fingía no escuchar. Vicente me decía que no me preocupara, que todo estaba bajo control, pero en el fondo yo sabía que mientras más durara aquello, más frágil sería nuestra fachada. Aún así, la adrenalina de mantener el secreto y la vida doble me atrapaba más que el miedo a ser descubierta. En cada encuentro, Vicente reforzaba la idea de que yo era indispensable para él, no solo profesionalmente. Hablaba de promoverme, de ponerme en proyectos importantes, y pintaba un futuro donde tendría independencia financiera, estatus y reconocimiento. Era como si me ofreciera una escalera para subir rápido, sin decirme que en la cima tal vez no habría nada más que un precipicio. Y yo, cegada por el brillo de las promesas, subía sin mirar hacia abajo. Comencé a usar el dinero y los regalos de Vicente para cambiar más que solo mi guardarropa. Empecé a frecuentar lugares donde antes solo soñaba entrar, a publicar fotos más producidas, a recibir halagos de personas que antes ni me notaban. Rafael, al ver eso, decía que estaba contento de que me estuviera cuidando más, pero yo sentía el peso de sus palabras. No era orgullo, era duda. Y sabía que esa duda, tarde o temprano, se convertiría en algo más peligroso. A pesar de todas esas señales, no podía detenerme. Al contrario, parecía que cada día me alejaba más de la vida que habíamos construido juntos. Ya no sentía la misma conexión con Rafael, y la idea de renunciar a lo que tenía con Vicente me parecía imposible. Estaba adicta al juego, a la atención, a la sensación de poder. Sin darme cuenta, mientras creía que lo controlaba todo, alguien ya estaba empezando a unir las piezas. Y ese alguien no iba a quedarse callado por mucho tiempo. Rafael nunca fue del tipo explosivo. Al contrario, siempre enfrentaba los problemas con calma, observando antes de actuar. Eso, que al principio de nuestro matrimonio yo admiraba, ahora se estaba volviendo en mi contra. Después de semanas en las que parecía solo sospechar, noté que empezó a prestar más atención a mis hábitos. Me preguntaba de forma casual dónde había estado, con quién había almorzado, cuánto tiempo había pasado en la oficina. Al inicio pensé que eran preguntas inocentes, pero pronto me di cuenta de que había un patrón. Estaba recolectando información, aunque yo no lo notara. Una noche, llegué a casa y encontré a Rafael en el sofá, usando la laptop. Minimizó la pantalla rápidamente cuando entré, diciendo que estaba revisando unos proyectos. No le di importancia, pero más tarde, ya en la cama, me pregunté si realmente era trabajo. Aún así, mi prioridad no era descubrir qué hacía él, sino seguir alimentando mi juego con Vicente. Estaba tan atrapada en la adrenalina que no veía que el suelo bajo mis pies empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Vicente se volvía cada vez más atrevido. Empezó a enviarme regalos a la casa con remitentes falsos, a inventar reuniones nocturnas para que pudiéramos vernos e incluso a sugerir viajes de capacitación de fin de semana. Parecía no temer que algo saliera mal. Yo, confiando ciegamente en esa seguridad suya, bajé mi propia guardia. Me exponía más, dejaba rastros que antes hubiera borrado. Fue entonces cuando comenzaron pequeños incidentes reveladores. Un día, Rafael comentó sobre un restaurante donde yo y Vicente habíamos almorzado. Nunca le había contado sobre eso,
pero describió el lugar con exactitud. Otra vez, me preguntó por qué estaba recibiendo tantas llamadas sin identificación en el celular. Inventé excusas, pero sabía que me observaba con más intensidad. Lo que yo no sabía era que Rafael ya había empezado a crear su propio plan. Mientras yo vivía la ilusión de tener todo bajo control, instaló aplicaciones espía en mi teléfono, aprendió mis contraseñas y comenzó a monitorear mis mensajes. No era un ataque de celos impulsivo, era paciencia calculada. No quería solo confirmar si había algo mal, quería estar seguro y reunir pruebas que no dejaran espacio para mi defensa. Para ese momento, mi doble vida ya estaba bien establecida. Tenía excusas listas, un guión bien ensayado para cada pregunta y la ingenua certeza de que, incluso si Rafael llegara a saber, jamás se atrevería a destruir nuestro matrimonio. Esa era mi mayor arrogancia, creer que no tendría la fuerza para reaccionar. Y fue justamente esa confianza la que le dio el tiempo y la tranquilidad para preparar la trampa perfecta. Mientras yo pensaba que nada podía alcanzarnos, Vicente y yo seguíamos con nuestros encuentros como si el mundo fuera ciego. Pero no lo era, y en mi propia casa alguien ya estaba listo para abrirme los ojos de la peor manera posible. En apariencia, todo seguía normal, pero lo que yo ignoraba era que Rafael ya había pasado de la sospecha a la certeza. Tenía acceso a mi celular sin que me diera cuenta, leía mis mensajes, veía mis fotos e incluso escuchaba algunos audios que yo creía borrados para siempre. Todo lo que intentaba ocultar, él lo estaba guardando con cuidado, como quien colecciona piezas de un rompecabezas que, al completarse, sería imposible de negar. Mientras yo inventaba horas extra para encontrarme con Vicente, Rafael empezó a crear su propia rutina de supuestos compromisos fuera de casa. En realidad, usaba ese tiempo para seguirme discretamente, registrar a dónde iba y con quién estaba. Lo peor es que muchas veces ni siquiera tenía que salir. Había puesto cámaras escondidas en el coche e incluso un grabador en mi bolso, sin que yo lo supiera. Cada risa, cada conversación íntima, cada momento que creía privado estaba siendo registrado. Vicente, por su parte, parecía cada vez más seguro de que nada pasaría. Llegó a decir que hombres como Rafael no sabían pelear por una mujer, insinuando que él era demasiado débil para descubrir algo. Esas palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y desprecio hacia mi esposo, alejándome aún más de él. Estaba tan ciega que no notaba que, en realidad, Rafael solo esperaba el momento exacto para actuar. Fue en ese periodo que Rafael consiguió lo que sería la pieza central de su plan. Un vídeo grabado en un hotel donde Vicente y yo habíamos pasado una tarde bajo el pretexto de una reunión externa. Tenía el registro de nosotros dos entrando juntos a la habitación y saliendo horas después, además de conversaciones comprometedoras guardadas en mi propio teléfono. Pero no se conformó con eso. Quería más. Quería pruebas que cerraran cualquier vía de escape para mí. Poco después, obtuve una promoción en la empresa, resultado directo de las maniobras de Vicente. Lo celebré como si fuera un logro limpio, pero en el fondo sabía que el precio había sido alto. Rafael me felicitó con una sonrisa que ahora entiendo no era sincera. Ese día, ya sabía que mi victoria era la cuerda que él estaba preparando para ahorcarme socialmente. Mientras yo vivía mi euforia, él armaba cuidadosamente un expediente digital con fotos, audios, mensajes y vídeos. No tenía prisa. Al contrario, parecía decidido a esperar el momento en que mi caída fuera más alta y, por lo tanto, más dolorosa. Yo, en cambio, seguía convencida de que mi doble vida estaba a salvo. Ni se me pasaba por la cabeza que cada paso mío estaba siendo seguido, registrado y convertido en munición. Para mí, Rafael era solo un marido distante y ocupado, incapaz de notar lo que pasaba frente a sus propios ojos. Esa falsa seguridad fue mi error fatal, y lo que haría que la caída fuera mucho más brutal. Rafael siempre fue metódico, y en su silencio no había pasividad, sino una paciencia inquietante. Mientras yo seguía presumiendo mi nueva vida, con ropa cara y cenas que inventaba haber ganado en sorteos o promociones de la empresa, él ya tenía todo listo para el golpe final. Lo que yo no imaginaba era que no buscaba solo confrontarme. Quería que todos vieran lo que realmente estaba haciendo, que mi imagen se destruyera frente a las personas que más me importaban. Comenzó a acercarse más a mi familia y a nuestros amigos cercanos. Participaba en conversaciones, intercambiaba mensajes, y siempre preguntaba por mí de forma casual. Sin que me diera cuenta, estaba construyendo un clima de confianza con todos ellos, como si se tratara de un alivio moral para lo que vendría. Al mismo tiempo, mantenía contacto frecuente con personas de mi trabajo, incluso algunas que yo ni sabía que él conocía. Se estaba asegurando de que, cuando todo saliera a la luz, nadie dudara de quién tenía la razón.
La oportunidad perfecta surgió cuando mi ascenso fue anunciado oficialmente en la empresa. Vicente organizó un pequeño cóctel interno para celebrarlo, y Rafael, sabiendo esto, empezó a preparar lo que llamó un homenaje sorpresa. Creó un grupo de WhatsApp con mis padres, mis hermanos, algunos tíos y amigos cercanos, además de colegas de trabajo, diciendo que quería organizar una cena para agradecerles por apoyarme en mi carrera. Todos lo encontraron un gesto hermoso. Yo, por supuesto, no tenía idea de que estaba caminando hacia mi propia ejecución social. Mientras organizaba esta sorpresa, Rafael probaba el equipo que usaría. Conectó su laptop a la televisión de la sala y preparó una presentación en vídeo con todos los registros que había recopilado. Fotos, audios, capturas de pantalla de conversaciones, y como clímax, las grabaciones más explícitas que había obtenido. Editó todo con cuidado, recortando para resaltar momentos de intimidad y frases que yo jamás podría explicar. No era solo una prueba, era un espectáculo diseñado para causar el máximo impacto. Vicente, por su parte, creía que la celebración sería una oportunidad para acercarse a mi familia y reforzar su influencia sobre mí. Incluso me dijo que quería asistir para mostrar su apoyo. Yo acepté, pensando que sería una noche agradable, sin imaginar lo que se avecinaba. En los días previos al evento, noté a Rafael especialmente tranquilo. Me trataba con amabilidad, me preguntaba si necesitaba algo, como si intentara reconectar conmigo. Interpreté aquello como una señal de que quizá estaba dejando de sospechar. Pero en realidad, era lo contrario. Se estaba asegurando de que yo estuviera completamente desprevenida. Esa semana, yo me sentía en la cima. Tenía la atención de Vicente, el reconocimiento de la empresa, el estatus que siempre quise y todavía la ilusión de que mi matrimonio estaba seguro. No sabía que todos esos elementos serían el escenario para la mayor humillación de mi vida. El día llegó sin que sospechara nada. La fiesta estaba programada para el viernes por la noche, en la casa que compartíamos Rafael y yo. Él insistió en que me arreglara bien, diciendo que quería que todos me vieran en mi mejor momento. Elegí un vestido elegante, tacones altos y una joya que Vicente me había regalado meses antes, sin saber que sería vista como una prueba más de nuestro vínculo. Mientras me maquillaba, sentí una ansiedad extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, pero la ignoré. Pensé que solo era nerviosismo por recibir a tanta gente. Alrededor de las 8 empezaron a llegar los invitados. Mis padres, mis hermanos, algunos compañeros de trabajo e incluso personas que no veía hacía años. Rafael se movía por la sala saludando a todos con esa sonrisa serena que me hizo pensar que quizá estábamos a punto de entrar en una nueva etapa como pareja. Vicente llegó poco después. Vestido con un traje caro, y se acercó a mí de forma discreta, tocando mi brazo y preguntando si todo estaba bien. Yo sonreí, pensando que pasaríamos la noche como aliados. Después de algunos brindis y conversaciones, Rafael pidió la atención de todos. Dijo que quería mostrar algo muy especial para celebrar mi logro y agradecer a quienes habían formado parte de mi trayectoria. Apagó las luces y encendió la televisión. Al principio pensé que sería un vídeo con fotos y mensajes de apoyo, algo emotivo. Pero, segundos después, mi respiración se detuvo. En la pantalla aparecieron imágenes claras de Vicente y yo entrando a un hotel. La cámara mostraba nuestra llegada, la cercanía, la forma en que él me tocaba la espalda. Las conversaciones en la sala comenzaron a apagarse. La siguiente secuencia mostró capturas de nuestras conversaciones, llenas de insinuaciones y frases que dejaban claro lo que ocurría entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me saldría del pecho. Miré a Rafael, esperando que fuera una broma, pero él solo me observaba, serio, sin pestañear. Luego vino la parte más devastadora. Vídeos explícitos, grabados sin que yo supiera, de momentos nuestros en habitaciones de hotel e incluso en la oficina de Vicente. Los audios, con nuestras voces, risas y confesiones, resonaban en la sala como golpes secos. La joya en mi cuello, regalo de Vicente, aparecía en varias de esas escenas, volviendo imposible negar la conexión. La reacción de las personas fue una mezcla de shock, enojo y asco. Escuché a mi madre llorar, a mi padre preguntar en voz baja ¿por qué?, a compañeros de trabajo murmurar y algunos incluso grabar la escena. Vicente intentó levantarse y decir que todo era un malentendido, pero Rafael ya tenía lista la secuencia final, una recopilación con las fechas, horarios y lugares de cada encuentro, probando que no era un momento aislado, sino un romance prolongado y planificado. Me quedé paralizada. No podía hablar, no podía moverme. Cada segundo se sentía eterno, y sentía que estaba desnuda frente a todos, no físicamente, sino en el alma.
Todo lo que había ocultado estaba ahí, proyectado en una pantalla gigante para las personas más cercanas a mí. Cuando se encendieron las luces, nadie se acercó. Estaba sola, rodeada de miradas que me atravesaban como cuchillos. Cuando las luces se encendieron, la sala parecía un tribunal improvisado. Nadie me hablaba directamente, pero todos intercambiaban miradas que no necesitaban palabras. Mi madre se apartó, como si el simple hecho de estar cerca de mí fuera una vergüenza. Mi padre, pálido, no podía mirarme a los ojos. Algunos compañeros de trabajo, incómodos, evitaban el contacto visual, mientras otros no ocultaban su expresión de desprecio. Vicente, rojo de rabia y nervios, intentaba argumentar que el vídeo era ilegal, pero su voz se perdía entre el murmullo. Rafael, de pie en una esquina, no decía nada. Su silencio era más devastador que cualquier insulto. Intenté hablar, explicar, pero mi voz salió débil y temblorosa. Nadie parecía dispuesto a escuchar. Era como si, en el instante en que aparecieron las imágenes, mi credibilidad hubiera desaparecido para siempre. Vicente, al darse cuenta de que no tenía defensa, se retiró apresuradamente, dejando tras de sí un silencio pesado. La puerta se cerró y, con ella, cualquier posibilidad de mantener la imagen que yo había construido. A partir de ahí, todo pasó muy rápido. Alguien que estaba presente esa noche grabó parte de la proyección y la envió a un grupo privado. En cuestión de horas, el vídeo se esparció por las redes sociales. Las escenas fueron editadas, mezcladas con música y subtítulos ofensivos, y empezaron a circular en cuentas de chismes. El nombre de mi empresa fue mencionado en comentarios, y pronto la directiva recibió presión para tomar medidas. Al día siguiente, me llamaron a una reunión de emergencia y, de forma amigable, me pidieron que firmara mi renuncia. La justificación oficial fue mantener la imagen corporativa. Mi familia, que hasta ese momento intentaba mantener la discreción, no soportó la presión. Mis padres empezaron a recibir mensajes ofensivos, mis hermanos fueron objeto de burlas en la universidad y en el trabajo. En pocos días, me convertí en una carga para todos. Fui bloqueada de los grupos familiares y, cuando intenté llamar para pedir disculpas, solo escuché silencio del otro lado de la línea. En la calle, la gente me miraba como si fuera un personaje de un escándalo televisivo. Algunos reían, otros susurraban, e incluso hubo quienes gritaban comentarios repugnantes al pasar junto a mí. Internet se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de odio, amenazas e incluso propuestas indecentes de hombres que decían querer ser el próximo Vicente. Ya no podía distinguir qué dolía más, la humillación pública o la sensación de que mi vida había terminado. Mientras tanto, Rafael no hizo ninguna declaración. No respondió mensajes, no comentó el caso en ninguna parte. Simplemente desapareció de mi vida, dejando claro que no había espacio para un regreso o una conversación. Su silencio, paradójicamente, alimentaba aún más las especulaciones, porque todos asumían que él tenía las pruebas, por lo tanto, la razón. Yo, sin nada a mi favor, solo me hundía más cada día. En ese momento, entendí que no había forma de recuperar nada. No se trataba solo de la pérdida del matrimonio o del empleo, sino de cualquier rastro de dignidad. Me había convertido en lo que más temía, un espectáculo para el consumo ajeno, un ejemplo negativo usado para señalar con el dedo y sentirse superior. Y lo peor era que, por cruel que fuera, todo había empezado con mis propias decisiones. Después de la noche en que todo salió a la luz, mi vida entró en un estado de pausa forzada. Los días empezaron a ser todos iguales. Cortinas cerradas, el celular en modo silencio y la nevera casi vacía. Evitaba salir de casa porque cada esquina parecía un escenario para nuevas miradas y murmullos. Las redes sociales, que antes alimentaba con fotos y logros, se volvieron un lugar prohibido. No era solo por miedo a lo que encontraría ahí, sino porque sabía que mi imagen había sido secuestrada por versiones distorsionadas y humillantes de quien fui. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las pocas entrevistas que logré conseguir terminaban de manera educada, pero siempre con la misma excusa: encontramos un perfil más adecuado para el momento. Yo sabía lo que eso significaba. En un mundo tan conectado, mi nombre ya estaba asociado al escándalo, y nadie quería cargar con las consecuencias de tenerme en su equipo. Incluso amigos que consideraba cercanos dejaron de responder mis mensajes. La traición no solo había destruido mi matrimonio, sino que también me había borrado de todos los círculos que me conocían. Vicente también desapareció. Supe por comentarios que dejó su puesto y abrió una consultoría en otra ciudad. Él siguió adelante como si nada hubiera pasado,
protegido por el dinero y las conexiones que siempre tuvo. Yo, en cambio, me quedé con la parte que no se puede comprar, la vergüenza y la conciencia de que todo lo que pasó empezó con mis propias decisiones. En los primeros meses, traté de justificar mis acciones ante mí misma. Pensé en las carencias, en el deseo de ser reconocida, en la sensación de sentirme invisible en mi propio matrimonio. Pero con el tiempo entendí que esas explicaciones no eran excusas, solo eran las motivaciones que me llevaron a abrir la puerta a algo que sabía que estaba mal. No fue un engaño, fue una elección. Y eso es lo que más me carcomió por dentro. Hoy, casi un año después, todavía vivo sola, en un barrio alejado. Trabajo de forma remota, haciendo tareas simples de administración para pequeñas empresas que nunca han oído hablar de mí. No tengo contacto con Rafael, ni espero tenerlo. Él siguió con su vida, probablemente construyendo algo nuevo y sano. Yo, por mi parte, aún trato de reconstruir lo que queda de mí. Lo más difícil no es lidiar con la soledad, sino con la falta de confianza que tengo en mí misma. Si algún día alguien se me acerca, no sé si creeré que puedo ser diferente. Lo que aprendí de todo esto es que la traición no empieza en el momento físico, sino en el instante en que valoras más lo que te falta que lo que ya tienes. Yo descuidé lo que era real para perseguir una ilusión. Y el precio no fue solo perder al hombre que me amaba, sino también perder el derecho de caminar por la calle sin cargar un estigma. No hay glamour en la caída. Solo silencio, eco y un vacío que tú misma cavaste. Si llegaste hasta aquí y seguiste toda esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y formar comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.